Saludos, mi nombre es Nelson Cornejo y voy a combinar la aplicación que hemos trabajado del video 1 y haciéndola que funcione con un usuario y contraseña. Recordemos que en el video 4 nos habíamos quedado hasta acá, en el cual habíamos generado los métodos dentro de mi clase empleado para adicionar, modificar, eliminar, consultar. Pero como voy a hacer que ingrese a través de un nuevo formulario con usuario y clave, entonces es necesario generar un método tal que al presionar ingresar busque mi usuario y clave dentro de mi base de datos. Eso es lo que yo tengo acá. Como voy a ir a la base, voy a buscar si mi usuario que quiere entrar está ingresado o no, si está permitido que trabaje con la base de datos o no. Yo genero una función porque me tiene que retornar, por ejemplo, true o false, o sí o no. Y esa función validar va a recibir un usuario que es de mi formulario y una clave o contraseña. Ambos son string, pero me va a retornar un valor booleano. Un valor booleano es de tipo true o tipo false, es decir, verdadero o falso. ¿Cuál es lo nuevo acá? Recordemos que en la clase cConnection yo tenía varias funciones. La función buscar, que la usamos para el grid, la función operación, que la usamos para estos métodos, insertar, modificar, eliminar. Pero ahora sí me voy a valer de una función final que tengo acá, que es escalar, la cual va a recibir un string en SQL y va a intentar devolverme un parámetro, es decir, un valor de retorno desde la base de datos. ¿Cuál va a ser el valor? El valor va a ser este. Yo le voy a decir, ándate a la base, y en los empleados, anda, contame todos los registros en donde el usuario de mi base de datos, es decir, de mi tabla empleados, coincide con lo que estoy recibiendo acá de mi formulario. Es decir, mi usuario en la tabla empleados es igual al usuario que se ha ingresado. Y la clave de mi base de datos en la tabla empleados coincide con lo que ha ingresado el usuario. Si esto es cierto, es porque este valor nos va a dar por lo menos un registro. Entonces ustedes se preguntarán que por qué lo estoy comparando con 0. Es por esta razón. Si el total de registros de la tabla empleados me da 0, que vieron al final, es porque este usuario que está tratando de ingresar no pertenece a la base de datos. Por lo tanto, yo voy a retornar falso. Es decir, voy a retornar en la función false. No es permitido que ingrese. Y si el total de registros de mi tabla de empleados coincide con el usuario y clave, es decir, esto me va a dar 1, y 1 es diferente de 0, no es igual, entonces va a venir acá y me va a retornar true. Es decir, la función escalar me va a devolver 1, lo va a comparar con 0, y como no es igual, está permitido que entre, por lo tanto me va a devolver true. Siendo así, en lo que es el formulario 2, que previamente yo he diseñado acá, se lo agregué de esta manera, acá, lo agregué como un nuevo Windows Form. Dentro del método ingresar, vamos a hacer lo siguiente. En este caso no le coloqué nombre ni al botón, ni le coloqué nombre a los objetos.
Hago una instancia C empleado, ¿por qué? Porque ya acabo de generar mi método. ¿Cuál método? Validar. Entonces, en mi formulario, vengo y pruebo. Si f.validar, que es la función generada en la clase, me devolvió true, es porque este usuario es permitido que entre. Le muestro entonces el formulario 1. ¿Y cuál es el formulario 1? Es la aplicación que hemos estado trabajando. Y yo, es decir, el formulario que tengo cargado, que se oculte. ¿Cuál formulario? El de usuario y contraseña. Repito cómo funciona esto. Si la función que se llama validar, que está en C empleado, me devuelve true, es porque es un usuario y contraseña correcto. ¿Y cómo sé si eso se va a dar o no? Enviándole los valores del textbook 1 y el textbook 2, que son los controles que tengo en mi formulario 2. Este es textbook 1, podemos verlo acá. Aquí está. Y este es el textbook 2. Aquí está. Entonces, ¿cómo funciona esto? Manda los parámetros a la función validar. Viene la función validar, que está en C empleado, recibe el usuario y la clave. Cuenta todos los registros y es lógico que si es el correcto le va a devolver 1. Si no es el correcto le va a devolver 0. Si le devuelve 0 es porque no coincide ni usuario ni contraseña, entonces yo retorno false. Pero si coincide, retorno true. Por tanto, a retornar true, todo esto se transforma en true, todo esto, y lo compara con este true que está acá y muestra. Si no, pues es un usuario inválido, es decir, no es permitido que ingrese. Le pudimos haber puesto acá usuario incorrecto, verifique usuario y contraseña, qué sé yo. Por lo tanto, de esta forma funciona. Y por último, ingrese o no, siempre cerramos. Vamos a explorar nuestra base de datos que tenemos creada. Recordemos en ruta de conexión. Me dice dónde está la base y cómo se llama. Se llama restaurante. Vamos a buscarla en nuestro disco duro. Porque ahí yo tengo creados mis usuarios. Esto funcionaría si fuera, digamos, una aplicación para un consultorio médico donde solamente está el muy doctor, tal vez una enfermera y su secretaria. Entonces no es tan relevante generar una base de datos grande. Simplemente le doy acceso a uno o a otro empleado. Probemos con este. Hice una modificación en la tabla, ustedes la pueden ver acá en modo diseño. Agregué un campo usuario y un campo clave, ambos de texto corto. Entonces podemos ver los datos. Don Juan Pérez, que es el más común, J. Pérez 123 o Jorge Guzmán con J. Guzmán 543. Vamos a probar con J. Pérez 123. Vean que los anteriores no van a tener acceso. Es importante, ojo, que no dejen el cursor en esta parte. La tabla tiene que estar cerrada, porque si no les va a dar una excepción a la hora en que ejecuten la aplicación. Hacemos clic y debe cargarnos el primer formulario en nuestra lógica. Sin embargo, ven acá que se llama form 2. Si habíamos creado uno y luego le agregamos el 2, ¿cómo hacemos para que cargue por defecto el que yo quiera? Nos venimos acá con el segundo botón del mouse y nos vamos a propiedades.
En propiedades le decimos iniciar formulario y aquí le selecciono, ¿verdad? En este caso yo le dije el 2 porque es el que tiene usuario y contraseña. Entonces ponemos el dato J. Pérez y la clave era 123. Le damos ingresar. Si se fijan acá cargó y a la vez se cerró por un pequeño detalle que tenemos acá. Haciendo pruebas con otros grupos, trabajamos esta parte, pero lo vamos a ignorar. Vamos a hacer lo siguiente. Y ahí carga, ¿verdad? Consultamos y van a ver ustedes que si presionamos acá aparecen inclusive los usuarios y contraseñas de mis dos empleados. Ya están agregados. Ojo que al cerrar este formulario el anterior de usuario y contraseña queda abierto, es decir, queda trabajando en segundo plano. Por eso hay que pensar en dónde colocar esta parte. Ahí se los dejo de tarea. Quise hacerlo no desde cero, escribiendo parte por parte el código para no ser tan largo este pequeño video, pero como ya venimos un poquito entrenados con los anteriores, creo que no se les va a dificultar. Si tuvieran algún inconveniente se comunican conmigo, ya saben, ndcornejo@ufg.edu.cb. ¿Qué debemos hacer, jóvenes? Ponernos a escribir código. Implementen este nuevo método, ¿verdad? Asígnenselo al botón acá, creen la instancia, ¿verdad? Hacen un if para ver si debe o no debe entrar y cargan o no el formulario o le mandan ese mensajito que no está permitido y piensen dónde van a cerrar ambos formularios. De mi parte es todo. Recuerden, estoy atento a sus dudas o consultas en el foro, mi correo o mensajes. Pásenla bien, hasta la próxima.